Hoy, cuando hablamos de Bitcoin, pensamos en millonarios repentinos, criptomonedas que suben y bajan como una montaña rusa y en cómo algunos se volvieron ricos de la noche a la mañana. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién fue la primera persona que realmente creyó en Bitcoin? Que tú podrías ponerte a pensar, bueno, una persona que me contacta o que veo por ahí una publicación en internet, en algún foro o en alguna red social que ya está inventando una nueva moneda, en este caso Bitcoin, y yo no sé nada al respecto. Bueno, pues podrías pensar que está loco y sigues con tu vida. Esta persona fue Hal Finney, y lo que hizo cambió la historia de la economía para siempre. Y hoy en este video vamos a analizar y voy a contarte la historia de Hal Finney, cómo fue que este hombre creyó en el proyecto y cómo fueron los inicios de este hombre. Que realmente eso nació en una conversación en un pequeño foro de internet. Ocurría el año 2008, el sistema financiero mundial se tambaleaba, bancos quebraban, personas perdían sus ahorros y gobiernos imprimían dinero como si no hubiera consecuencias. En medio del caos, el 31 de octubre apareció un documento en una lista de correos de criptografía. Su título: Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico entre pares. El autor, un desconocido llamado Satoshi Nakamoto. Nadie sabía quién era, pero su propuesta era radical. Que esta consistía en crear un nuevo tipo de dinero, la cual fuera totalmente desapegada de manos de gobierno, que fuera pues controlada por las personas que la utilizan. Y sí, a día de hoy conocemos que Bitcoin pues inició y no está regulada estrictamente por algún gobierno o algún banco central. Tú al escuchar esto, suponiendo que fueras al fin y pudieras pensar dos cosas: o es una gran idea para tener más libertad, para hacer más, para no depender de ciertos gobiernos y tener nosotros el control sobre nuestras finanzas o sobre nuestro tipo de moneda que manejamos, o puede ser un problema que no esté regulada, que haya riesgo, como en el caso de que ya es Bitcoin, una criptomoneda totalmente volátil. Bueno, puede resultar entre dos extremos, ¿no? O muy bien por la libertad, o muy mal porque nadie es suficientemente experto en considerando que somos personas normales, una sociedad que no necesariamente es economista, ni que tiene el conocimiento o la tecnología para manejar lo que viene siendo una divisa. Y sí, como en el extremo uno que digo, bueno, el extremo 2 en donde no hay totalmente confianza en este tipo de activo, así le sucedió a Satoshi Nakamoto cuando explicó esta propuesta en aquel foro. Muchas personas lo ignoraron y bueno, pues como ya se vio en la historia, solamente una persona apoyó y creyó en él. Y bueno, como ya lo explicaré más adelante, el hecho de que él haya aceptado esta propuesta tiene cierto sentido por cómo fue o cómo era la personalidad de él. A partir del video voy a explicar prácticamente lo que era él. Hal fue el primero en responder al anuncio de Satoshi. No tardó en escribirle directamente y empezar a colaborar, y así nació una relación que marcaría el inicio de una nueva era. Pero, ¿quién era Hal Finney? Hal Finney no era cualquier entusiasta de la tecnología, era un criptógrafo, programador y miembro del movimiento Cypherpunk, un grupo de personas obsesionadas con la privacidad, la libertad digital y la descentralización. Que este movimiento de cyberpunk, bueno, yo lo desconocía, pero ya conociendo que Hal Finney era parte de este movimiento o tenía ese tipo de filosofía o compartía los mismos principios, entonces ahí es cuando tiene cierto sentido el hecho de que en aquel momento él haya aceptado este proyecto. Desde los años 90, Hall hablaba sobre sistemas monetarios independientes del Estado. Hal Finney creía firmemente que el poder debería regresar prácticamente a las manos de la sociedad, pero esto yo no sé hasta qué punto podría haber sido beneficiante el hecho de haber pensado, y bueno, es por eso que solamente él aceptó este proyecto, ¿no? Porque no todas las personas están de acuerdo con que ellas mismas sean quienes administren un tipo de divisa o un tipo de poder, ya que, bueno, hay personas capacitadas y gobiernos que tienen esa capacidad de hacerlo, ¿no? Ahí es cuando se pone como la contraparte. O eres parte del movimiento para que la gente sea libre y sea capaz de ellos mismos controlar y tener el poder, o dejas que alguien más se encargue de eso para que las personas puedan vivir desentendidas de ese tipo de problemas que puedan ocasionar futuros errores o malos movimientos. Y aquí de hecho hay un dato curioso sobre Hal Finney que desconocía, evidentemente no conocía a esta persona antes de hacer este video, pero ahí es donde tiene cierto sentido también que concuerdan las cosas, por lo que él se sintió incitado y animado a unirse a este proyecto. Hall trabajó en una de las primeras formas de dinero digital llamada RPO,
Reserve Proofs of Work, incluso antes de que existiera Bitcoin. Cuando leyó el white paper de Satoshi, no lo dudó, no solo entendió el potencial, lo adaptó como una causa. Fue el primero en ejecutar el software de Bitcoin junto a Satoshi, y el 12 de enero de 2009 recibió la primera transacción de la historia, 10 Bitcoins. Sí, hubo un momento en que solo dos personas usaban Bitcoin, Satoshi y Hal. Hal no solo se detuvo ahí, también fue uno de los primeros en minar Bitcoins con su computadora personal, y en ese entonces minar no era como ahora, con granjas de servidores, sino que en ese momento era algo más fácil, algo como simplemente navegar por internet y ya estar minando criptomonedas, que bueno, hay un navegador que yo recuerdo que cuando yo lo conocí, según eso también hacía algo parecido, que es el navegador Brave, que yo de hecho lo utilizo porque pues para mí es más cómodo y de hecho es más rendimiento y menos, consume menos capacidad del tema de las computadoras. Yo la verdad desconozco sobre ese tipo de información, no soy técnico ni tampoco le sé a ese tipo de cosas, pero hasta donde sé, lo que viene siendo el navegador de Chrome, de Google, tiene ciertos problemas con la sobrecarga del sistema, ¿no? Entonces ese tipo de navegador Brave también hacía algo relacionado con las criptomonedas, ¿no? Que ganabas dinero con el hecho de utilizar el navegador. Yo nunca lo utilicé para ese fin, simplemente porque era más rápido y bueno, tiene cierto sentido. Y sí, Hal Finney minó cientos, incluso miles de Bitcoin. sin saber que años después valdrían millones. Pero lo más impresionante no es cuántos Bitcoins minó, sino lo que escribió. Dijo, me imagino que Bitcoin podría ser el sistema dominante de pagos en el futuro. Eso lo dijo en 2009. Hal tenía una visión y más que un inversor fue un creyente, entre Bitcoins y pizzas. En 2010 ocurrió un momento que ya es leyenda. Alguien compró dos pizzas por 10.000 Bitcoins. Esa persona fue Laszlo Hanjiks. Muchos lo recuerdan como el primero que usó Bitcoin como moneda real, pero Hal fue el primero que le dio valor, que apostó por su desarrollo y que lo sostuvo en sus inicios cuando nadie más lo hacía. Sin Hal probablemente ni siquiera habríamos llegado a ese momento. Él mantuvo el proyecto vivo, lo probó, lo depuró y animó a otros a unirse. La enfermedad que atacó a Hal. En 2009, Hal fue diagnosticado con ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que lo fue paralizando lentamente. A pesar del diagnóstico, Hal continuó trabajando, programando, escribiendo, usando un software especial que le permitía escribir con el movimiento de sus ojos. Incluso paralizado, seguía soñando con un mundo donde Bitcoin cambiara el sistema financiero. Y finalmente en 2014 Hal Finney falleció. Hoy Hal está criopreservado en Arizona, esperando algún día volver en un futuro que él mismo ayudó a construir. Su cuerpo fue preservado por la fundación de Alcor como parte de un experimento para la crónica. Pero la pregunta aquí y lo interesante de este video es cuántos bitcoins tuvo Hal, porque pues la primera persona que invirtió o creyó o apoyó o se unió a ese tipo de movimiento, a ese tipo de proyecto, pues podremos pensar que tiene muchísimos bitcoins y que hoy en día es Elon Musk o no sé, alguien muy importante. No se sabe con exactitud cuántos bitcoins tenía Hal Finney, pero eran miles de que él estuvo minando. Si tuvo alrededor de 10.000 bitcoins, hoy en día tendría más de 600 millones de dólares. Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que él nunca fue un partidario o nunca se unió a este movimiento solamente con el hecho de ganar dinero, como muchas personas que a lo mejor escuchan de la minería de criptomonedas y lo empiezan a hacer por un único fin, que es ganar dinero y que esto sea un negocio para ellos. En este caso, Hal Finney sí lo hizo con ese fin, pero no solamente... En este caso, Hal Finney no necesariamente lo hizo con ese fin, sino que lo hizo para representar también el movimiento y algunos otros proyectos que él ya antes había hecho, como lo expliqué en el video anteriormente, que él ya había trabajado en un tipo de sistema de gestión monetaria que viene siendo el Proof of Work, creo que venía algo sobre eso. Entonces también tiene parte de por el sentido que se unió a ese tipo de sistema, a ese tipo de proyectos. Y entonces, una vez dicho esto, podemos darnos cuenta que Hal Finney tuvo un reconocimiento o un peso bastante importante en Bitcoin. Y se me hace interesante el hecho de que haya sido su cuerpo preservado en una asociación dedicada a ello, que estuve investigando un poco sobre ella y puede ser algo interesante crear algún video sobre ella,
pero eso lo haré quizás en algún otro canal que tengo. Esperemos que su objetivo quizás sea cumplido cuando despierte de esa preservación en su cuerpo, que quizás no creo que Bitcoin sea la moneda principal, pero que bueno, vea lo grande que se ha convertido, ¿no? Entonces hasta aquí vamos a dejar este video. Si te gustó, recuerda suscribirte y no perderte futuros videos donde hablaremos también de cosas de economía, de finanzas, que más que nada hablar sobre finanzas lo haré de una manera más interesante, con historias, con acontecimientos que cambiaron el mundo o con historias interesantes como estas. Así que nos vemos para la próxima.